Hace 5 años, recibí una carta el 20 de noviembre de la penitenciaría estatal. Él nunca olvidó mi cumpleaños. En realidad, nunca olvidó nada de mí. Tenía una de esas memorias no fotográfica. No recuerdo el nombre ahora mismo, pero es la que te permite recordar todo lo que has visto o leído alguna vez en tu vida. En fin, era un verdadero genio. Y aunque yo no pude soportar una visita en la que tuviera que sentarme frente al monstruo que llevaba la piel de mi hermano, seguí aceptando sus cartas. Porque, por un momento, mientras repasaba sus palabras cuidadosamente escritas, podía reprimir lo que había hecho. Por un momento podía recordar cómo era cuando éramos niños. La persona más inteligente que había conocido y mi mejor amigo. No el asesino, no el diablo. Tenía tan solo 15 años cuando lo encarcelaron por 2 cadenas perpetuas consecutivas. Esa tarde quedará grabada en mi cabeza para siempre. El volver del colegio, el olor a hierro al entrar en casa, el sonido del llanto de mi hermano en su habitación, la imagen de los cuerpos de mis padres destrozados hasta ser irreconocibles. Ese fue el día en que me quedé huérfano. Él nunca dijo una palabra en su defensa, nunca dio una explicación y nunca lo perdoné. Pero incluso considerando que yo no le respondía, él continuó escribiendo cartas anuales por mi cumpleaños, a menudo teniendo algún recuerdo feliz de nuestra infancia, lleno de disculpas que no me importaba leer. La primera carta llegó después de que lo encerraran, a tan solo unos meses de ello. Me mudé con mi abuela después de la muerte de mis padres y estaba teniendo problemas en el colegio. Era difícil concentrarse en cualquier otra cosa que no fuera eso, especialmente porque no tenía respuesta sobre por qué había pasado. Mi hermano quería a mis padres y ellos a él. Nunca hubo ningún indicio de ira o abuso en nuestra casa. Richard estaba a punto de ir al Instituto Tecnológico de Massachusetts en otoño. Éramos felices. La única pista que tenía era que, aproximadamente un mes antes de que esto sucediera, la conducta de Richard había cambiado. Dejó de salir con sus amigos, se encerraba en su habitación en cuanto llegaba a casa y solo salía para comer. Normalmente jugábamos videojuegos o ajedrez juntos por las noches, pero no habíamos intercambiado ni 2 palabras en semanas. Además, estaba nervioso. Podría estar con un nivel de nerviosismo extremo como el de una mariposa alerta al entorno. Mis padres y yo lo atribuimos a los nervios por irse a la universidad, pero después de su fallecimiento me pregunté si él realmente no sabía lo que iba a hacer y solo estaba reuniendo el coraje para hacerlo. Tal vez siempre había sido un monstruo, o tal vez simplemente algo dentro de él se rompió. En cualquier caso, esperaba que finalmente explicara estas cosas en su carta, ya que no habíamos hablado desde el día de su arresto. Pero me decepcionó. Todo lo que decía era: Feliz cumpleaños, Jason. Ojalá pudiera estar allí contigo. Aún me cuesta creer que nunca celebraré otro contigo fuera de aquí. Y lamento que tenga que ser así. Hay mucho que quiero contarte, pero por ahora lo único que importa es que estés a salvo. Y prefiero tener la mente con pensamientos más felices. Todavía recuerdo a mamá y papá cuando te llevaron por primera vez a casa del hospital. Eras tan pequeño y tenía miedo de dejarte caer. Practicaba sujetando bolsas de harina delante del espejo para perfeccionar mi técnica. Fuiste un regalo para nosotros, tan precioso, tan pequeño. Y ahora eres un hombre hecho y derecho. 16 es una edad tan divertida. La abuela me dijo que te regaló un coche. Ten cuidado cuando manejes, pero también pásala bien. Te echo de menos, pero también entiendo por qué no has venido a verme. Por favor, ten en cuenta lo mucho que lamento lo sucedido y lo terrible que me siento por el impacto que sus muertes tuvieron en ti. No te culpo por lo que sientas por mí. Yo tampoco me perdonaría, pero te quiero
y siempre lo haré. Richard. No estoy seguro de qué esperaba. No es como si algo de lo que hubiera dicho mejorara las cosas. Todavía me sentía vacío cuando terminé de leerla. En parte, debido a lo que sentía por él, y en otra parte, debido a la culpa que sentía por dejarlo pudrirse ahí sin siquiera un hola de mi parte. Durante 15 años, Richard fue mi mejor amigo. Me cuidó, me protegió de los matones, me enseñó más de lo que aprendí en el colegio. Era todo lo que aspiraba a ser. No importa cuánto quisiera odiarlo. No importa lo horrorizado que estuviera por lo que había hecho. También lo extrañaba. Pero tenía 16 años, amigos y un coche. Era más fácil para mí pensarlo como alguien despreciable y merecedor de su destino. Mi abuela rápidamente dejó de preguntarme si iría con ella a visitarlo. Es posible que ella le dijera algo sobre darme tiempo para cambiar de opinión. Es posible que él dedujera por mi falta de respuesta que era mejor mantener la distancia. De cualquier manera, no fue hasta mi próximo cumpleaños que volví a tener noticias suyas. Feliz cumpleaños, Jason. Otro año más ha pasado. Espero que estés bien. La vida en prisión es mucho más aburrida de lo que la pintan en las películas. La mayor parte del tiempo juego ajedrez y juegos de mesa con otros hombres que cumplen cadena perpetua. Como nadie de nosotros tiene ninguna esperanza de libertad, simplemente vamos pasando los días esperando que llegue el final. Es tedioso, pero estoy bien. Todo lo que necesito es saber que estás a salvo y que eres feliz para sobrellevar esta carga tan pesada. Si nunca podrás soportar el contacto directo conmigo, las noticias de la abuela serán suficientes para mí, pero sería genial leerte aunque sea. Sé que solo han sido un par de cumpleaños, pero ya parece que hace siglos que estamos separados. Digo, ya tienes 17 años, pronto te graduarás. El niño pequeño que solía seguirme a mí y a mis amigos por la calle todo el día se acerca a la edad adulta. Vas a lograr cosas increíbles, lo sé. Siempre fuiste el mejor de los dos. Con amor, Richard. Nunca entendí por qué él, la persona más inteligente que jamás hubiera salido de nuestro pequeño pueblo, pensaba tan bien sobre mí, pero solía decir que la inteligencia no lo era todo. Su cerebro ya no importaba mucho. Todos sus talentos se estaban desperdiciando. Su mayor aspiración probablemente era convertirse en el campeón de ajedrez en prisión, y yo estaba haciendo todo lo posible en el exterior para volver a la normalidad. 17 fue un año interesante para mí. Tuve mi primera novia, tomé mi primera cerveza, cosas que deseaba poder compartir con él. Especialmente una vez que logré cambiar las cosas en la escuela y subir mis calificaciones. Quería comunicarme con él. Quería recuperar a mi hermano. Pero cada vez que me acercaba, la imagen de él sonriendo o riendo era rápidamente reemplazada por la de él cubierto de sangre. Y lo que sucedió más adelante no me ayudó. 8 meses después de mi cumpleaños número 17, encontraron al compañero de celda de Richard despedazado. Aunque había una montaña de pruebas en su contra, e incluso aunque se le había declarado culpable de los cargos, siempre me aferré a cierta duda de que él realmente hubiera asesinado a nuestros padres. Un pequeño espacio dentro de mi cabeza había creado escenarios en los que alguien había irrumpido, cometido tal atrocidad y mi hermano estaba demasiado traumatizado como para recordarlo todo. Pero ya no había forma de negarlo. El mismo método, el mismo hombre, mi hermano, con vida, y nadie más con acceso a su celda esa noche. Era un asesino a sangre fría. No comprendía cómo mi abuela seguía visitándolo, pero siempre decía que nunca dejaría de ser su nieto. El amor es algo extraño. Con ese mismo pensamiento no pude evitar tener ganas de tirar su siguiente carta cuando llegó. Sin embargo, terminé leyéndola. Feliz cumpleaños, Jason. Lamento empezar con esto, pero estoy seguro de que ya sabes lo que le pasó a mi compañero de celda. No me importa lo que piensen los demás de mí,
pero no he podido dormir con la idea de que puedas estar aún más molesto conmigo ahora. No pondré excusas ni diré que no fui yo. Solo quiero que sepas que lo que le pasó a él y lo que les pasó a nuestros padres no refleja quién soy. Podré tener defectos, pero no soy una mala persona. No hay mucho más que pueda decir en mi defensa. Culpable e inocente son términos relativos. De cualquier modo me van a aislar a partir de ahora, probablemente para mejor. Desde el inicio les había dicho que no me dejaran en una celda compartida. Ojalá pudiera deshacerlo todo, pero como no puedo, solo quería desearte un feliz cumpleaños y felicitarte por entrar en la universidad de tus sueños. Lo lograste, a pesar de todo. Terminaste con honores. Tendrás una gran beca. Me siento tan orgulloso. Que estés ahí afuera viviendo es lo que me mantiene de pie. Te quiere, Richard. Culpable e inocente son términos relativos. ¡Qué manera de evadir las cosas! Nuevamente, no negó lo que pasó, pero tampoco admitió haberlo hecho. Me enfurecía que también hubiera descrito el haberme quedado sin padres como un resultado de su defecto. ¿Defecto? ¿Qué tal enfermo? ¿Qué tal jodido? ¿O qué tal malvado? No podía comprender que con 3 cadáveres cargando sus espaldas, cadáveres mutilados de formas terribles, afirmara que no era una mala persona. ¿Cómo los dos habíamos sido criados en la misma casa, bajo las mismas reglas y habíamos salido con burbujas morales tan diferentes? Me resultaba extraño. Me sentía decepcionado. No quería sus felicitaciones ni su orgullo por mí. Todos mis éxitos de los años anteriores habían sido solo míos, a pesar de todo. Solo quería que se esfumara. Quería no volver a tener noticias suyas. Ese día juré que no abriría sus cartas. Juré que le diría a la abuela que no me las volviera a dar. Pero ella colmó mi paciencia durante el año siguiente. Me dijo que no estaba bien que mi hermano estuviera en aislamiento, que lucía cada vez más delgado cada vez que iba a verlo. La ignoré hasta que me mostró una foto de los dos de su última visita. Parecía una persona completamente diferente. Los ojos azules que solían ser de mirada profunda ahora estaban hundidos y oscuros. Su cabello castaño oscuro ahora estaba lleno de canas, descuidado y encrespado. Era difícil creer que el hombre que estaba junto a la abuela fuera casi 60 años menor que ella. Había envejecido enormemente. De nueva cuenta empecé a sentir culpa de negarme a darle siquiera la más mínima esperanza de que aún tenía un hermano que lo amaba y lo apoyaba. Y como ella me dijo que era lo único que él esperaba, decidí al menos no decirle que dejara de escribirme. En la universidad, cuando llegó la siguiente carta, la recibí con un día de retraso a través del correo de la universidad. Y esperé hasta que mi compañero de cuarto me dejara solo antes de desplegarla en mi escritorio. Feliz cumpleaños, Jason. Espero haber dado correctamente con tu nueva dirección. La abuela estaba bastante segura de haberme dado el número de cuarto correcto. No hay mucho que te pueda contar de mi parte. Mentiría si te dijera que me ha ido muy bien, pero me las arreglo. Últimamente leo mucho. También los guardias me tratan bien, a pesar de todo. Pero hoy es un buen día. Escribirte ha sido lo más importante de mi año. Siempre me hace sentir nostalgia de cuando éramos niños. Las cosas eran más fáciles. Cuando me senté a escribir esto, pensé en cuál sería mi recuerdo favorito de nosotros. Y recordé cuando encontramos al señor Botones muriéndose de hambre en el patio trasero. Era un gatito indefenso y tú lo cuidaste hasta que se recuperó. Al final lo habías convertido en el gato más gordo de la cuadra. Fuiste tan gentil con él, tan cariñoso, tan implacable en tus esfuerzos por salvar su vida. Parece que ahora le va mejor viviendo con la abuela. Me alegra saberlo. También parece ser que te va increíble en la universidad. Me siento muy feliz por ti. Este sería tu último año como adolescente. Sé que tus estudios son importantes, pero no olvides divertirte un poco.
Realmente te extraño, hermano. Ha sido una tortura pasar estos años sin ti. Te quiere, Richard. Era una gran ironía que él usara el término tortura sabiendo lo que había hecho. Pero, en lugar de la furia que había sentido en ocasiones anteriores, tuve otra reacción. Empecé a sollozar y aquellos sollozos se convirtieron en torrentes de emociones que hacía mucho tiempo debía haber sacado. Fue el gato, el estúpido gato, mi maravilloso y hermoso bebé. Si su objetivo era traerme un recuerdo que pudiera despertar sentimientos de compasión profundamente reprimidos por él, había elegido bien. Me estaba dando todo el crédito, pero en realidad habíamos trabajado juntos por turnos esos primeros días para mantener al señor Botones vivo hasta asegurarnos de que estuviera lo suficientemente sano como para pasar siquiera un minuto sin nuestro cuidado. Ahora, estando tan lejos en la universidad y lejos de su pequeña cara peluda, lo recordé y lloré lágrimas de soledad, echando de menos al gato, mi abuela, a mamá y a papá, echándolo de menos a él. Pero todo esto había sido su culpa. Fue culpa suya que estuviera encerrado, culpable de que mamá y papá se hubieran ido. Todo había sido su culpa. Mi simpatía se terminó rápidamente y me juré a mí mismo jamás perdonarlo. Para el siguiente año solo recibiría apatía de mi parte. Estando en esta escuela, la abuela no podía molestarme tan seguido para tratar de mostrar empatía hacia él. Además de eso, la universidad estaba llena de distracciones, y antes de darme cuenta, ya había pasado otro año. Me había llegado otra carta. Feliz cumpleaños, Jason. Bienvenido a los 20. Ahora no estoy seguro de por dónde comenzar. Desde que te escribí la última vez, las cosas han empeorado. Sé que he dicho en el pasado que está bien que no me escribas y que está bien que no me visites, pero sinceramente me gustaría verte. Por favor. Debes estar muy enfadado conmigo y con justa razón, pero tan solo una vez más, déjame volver a ver tu cara, incluso si solo hay odio en tus ojos. ¿Podrías venir con la abuela? Podrían ponerse de acuerdo en las fechas para visitarme el próximo año. ¿Crees que pudieras hacer coincidir una de ellas con algunos días de descanso tuyos? Por favor, te necesito, Jason. Te quiere, Richard. La abuela me advirtió que esta carta podría ser diferente. La única palabra que se le ocurría para describir cómo se sentía él ahora era desesperado. Estaba preocupada por él. Ni siquiera me había enviado la foto más reciente que se tomaron juntos. Y eso me asustó. Cualquiera que fueran mis sentimientos hacia él, no estaba preparado para que él también muriera. Él era el último miembro de mi familia principal, el último vínculo que tenía con mi vida antes de todo lo ocurrido. Quizás ya había pasado suficiente tiempo. ¿Podría dejar de lado mi odio para cumplir sus deseos? Comprobé las fechas que la abuela me había proporcionado y no había ninguna que coincidiera bien con ninguno de mis días de descanso. Tampoco me sentía bien con tan solo escribirle una carta después de todo este tiempo. Si iba a comunicarme con él, sería cara a cara. Durante el año siguiente, me enfoqué en ir a visitarlo a la prisión, pero cada vez que iba la abuela, estaba ocupado con tareas, exámenes finales o en las prácticas que estaba haciendo durante el verano. Claro, también sabía que una parte de mí no estaba intentando mucho mover mis ocupaciones. Era la parte de mí que estaba aterrorizada de mirarlo a los ojos. Siempre parecía ser que habría más tiempo. Era joven, me decía a mí mismo. Él no moría tan fácilmente. Sin embargo, en mi cumpleaños de este año no llegó ninguna carta. Me había tardado en llegar antes, sumando que me había mudado a un departamento nuevo, así que consideraba que quizás se había traspapelado en el correo.
Pero el 22 de noviembre, la abuela recibió una llamada de la prisión. Richard estaba muerto. Se había ahorcado en su celda. Le preguntaron a ella qué quería hacer con el cuerpo y yo estuve en shock durante todo el tiempo que ella me decía las opciones por teléfono. Aunque no tardó mucho en que mi shock se volviera en rabia. Me había quitado a mis padres y ahora también me había dejado a mí. Se había ido sin darme ninguna explicación, sin decirme nunca por qué. Me sentía vacío y no me importaba lo que hicieran con él. La abuela me preguntó si debíamos intentar conseguirle un lugar cerca de nuestros padres, pero la convencí de que eso estaba mal. ¿Él descansando eternamente cerca de las personas cuyas vidas había robado? Era atroz. Estaba totalmente a favor de que lo tiraran al cementerio de la prisión, pero la abuela no lo permitiría. No estoy seguro de que la prisión hubiera accedido de todas maneras, dado su limitado espacio. Finalmente, llegamos a un acuerdo de que lo enterraríamos en el área designada para ella y la del abuelo, ya que estaba disponible, e informamos a la prisión de que nos haríamos cargo de su cuerpo. Así que, por primera vez desde que fue encarcelado, viajé con la abuela a prisión, ya que había papeleo que ambos necesitábamos firmar para que la funeraria recogiera sus restos. El viaje de 2 horas por las carreteras montañosas con curvas me había dado una nueva perspectiva hacia mi abuela. Durante más de 5 años hizo este viaje innumerables veces, sola, solo para darle un poco de consuelo a un delincuente. Sentí culpa nuevamente, pero no duró mucho. Pronto fue reemplazada por la curiosidad, porque cuando nos dieron las pocas cosas que mi hermano había tenido en su celda, también me entregaron una carta. Mi nombre estaba al frente. La dirección estaba correcta también. Claramente había intentado enviarla para que llegara en mi cumpleaños como de costumbre, pero nunca logró salir de la prisión. Cuando les pregunté por qué no la habían enviado, me explicaron que según el procedimiento estándar, la habían abierto y necesitaban investigarla más a fondo antes de enviarla. Sin embargo, dado el fallecimiento de mi hermano, ya no sintieron la necesidad de enviarla. Preguntándome por qué esta carta habría necesitado un estudio más profundo que las otras, la abrí y lo entendí todo de inmediato. No había palabras de disculpa o recuerdos felices de la infancia. Al menos, no algo que pudiera descifrarse fácilmente. En realidad, no contenía palabras. Había una lista de números garabateados en la hoja doblada con la letra de mi hermano, cada uno de los cuales era un número seguido de un guión y un segundo número. 1-X, 1-X, 3-XX, 1-X, y continuaba. Al principio, no tenía ni idea de qué hacer con esto. Podía ver por qué la habían detenido, ya que probablemente pensaron que estaba intentando planear una fuga o alguna otra actividad delictiva usando un mensaje codificado. Me vieron mientras revisaba la carta en busca de señales de reconocimiento en mis ojos, señales de que yo supiera algo que ellos no, pero al darse cuenta de que estaba tan confundido como ellos, se encogieron de hombros y nos dejaron irnos. Maldije a Richard, aún más molesto que antes por escribir tales tonterías como último mensaje de cumpleaños antes de suicidarse, suponiendo que su mente podría haberse deteriorado por estar aislado durante tanto tiempo. Pero mientras la abuela trataba de encender el coche, abrí la carta de nuevo y la revisé más atentamente. El primer número antes de un guión era siempre 1, 2, 3, 4 o 5, pero el segundo oscilaba entre el 1 hasta más de 200. Claramente eran referencias a algo, una especie de cifra. Pero Richard no había proporcionado una clave para ello. Al menos que ya la tuviera. Las cartas. Las 5 cartas anteriores. Posiblemente cada conjunto de números se refería a una palabra en ellas. Emocionado, pensé en cada una de ellas y recordé que las 5 comenzaban exactamente de la misma forma.
Feliz cumpleaños, Jason. El primer conjunto de números era 1 y 3. Primera carta que me había escrito, tercera palabra. Jason. Richard podía haberme dejado un último mensaje después de todo, pero tendría que esperar para descifrar el resto. Por suerte, en un ataque de sentimentalismo, había guardado todo lo que me había escrito, pero 3 de las cartas estaban en la casa de mi abuela, y 2 de ellas estaban en mi departamento de la universidad, mezcladas con mis cosas de la escuela. De todas maneras, por ayudar a la abuela a preparar el funeral de Richard, no tenía mucho tiempo para descifrarlo. Y también, ya que solo tenía las 3 primeras claves disponibles, solo podía revelar a media su nota. Así que intenté olvidarme de ello por el momento. Volvería a la escuela después de que lo enterráramos y podía esperar unos días mientras nos despedíamos de Richard. No estoy seguro de por qué nos molestamos con todo el alboroto de dar una velación y servicios funerarios formales, pues la abuela y yo fuimos los únicos asistentes. Parecía que nadie más lo consideraba digno de su tiempo. Era algo extraño verlo acostado en un ataúd. No lo había visto en mucho tiempo, desde que se lo habían llevado después de su sentencia, fuera de las fotos de mi abuela. En aquel entonces todavía tenía vida en la cara. Habían hecho todo lo posible para embellecerlo, pero no quedaba mucho de él con qué trabajar. Lo único que me permitió identificar que era Richard era una pequeña cicatriz debajo de su ojo derecho de cuando se estrelló con su bicicleta una vez. La abuela se quedó atrás cuando me acerqué a él. Todavía no estaba lista para despedirse, pero yo estaba ansioso por dejarlo atrás. Y cuando vi por fin su cadáver, esperaba que mi odio finalmente se desbordara. Pero solo sentí tristeza. Una tristeza aplastante. Pensaba en quién podría haberse convertido y en cómo terminó. Había sido trágico. Me acerqué y toqué su mano. Y cuando lo hice, sentí algo, como un extraño observándome desde las sombras. Una oscuridad que acechaba justo a la vuelta de la esquina. Rápidamente aparté los dedos, asumiendo que mis emociones se habían apoderado de mí en ese momento. Pero un peso de algo raro permaneció, opresivo, sofocante. Di un salto de asombro cuando la abuela me dio una palmada en el hombro para preguntarme si estaba bien. Con eso logré salir de esa sensación tan extraña. Pero los días siguientes, el presentimiento de que alguien estaba justo detrás de mí persistió en todo momento. Me puso nervioso, muy nervioso. Cuando regresé a la escuela, lo primero que hice fue dar con las 2 cartas restantes que necesitaba para descifrar la carta de Richard. Luego, colocando las 5 anteriores junto a la más reciente, comencé a seleccionar las palabras que posiblemente iba a formar. Y, trabajando línea por línea, revelé lentamente el siguiente mensaje. Jason, lamento no haberte contado. Necesito que creas que lo hice todo. La abuela también. Nadie podía saber. Así es como podía protegerte mejor. Pero ahora que voy a terminar las cosas, quería que lo entendieras. No he matado a nadie, pero sus muertes son mi culpa. Cometí un error. Mis amigos y yo jugamos con la ouija. Algo se pegó a mí. Empezó a acecharme. Lo vi primero en el espejo. Lo que reflejaba no siempre coincidía con mi cara. Luego lo vi en mi habitación. Era un doble. Algo terrible. Malvado. Terminó con mamá y papá. Y también iba por ti. Tuve que quedarme en prisión para mantenerlo alejado de ti. Intenté hacerlo desaparecer, pero solo lo enfadé más. Mató a mi compañero de celda. Es un ser implacable. Se moría de hambre desde que me aislaron.
y me tortura constantemente para liberarme. No quiero acabar con más vidas. Los guardias de aquí podrían ser los siguientes. Debo terminar con todo. Quería despedirme en persona, pero ya no puedo aguantarlo más. Por favor, perdóname. No soy culpable, pero desearía hacerlo. Sería mucho más sencillo. Feliz cumpleaños. Siempre te querré. Richard. Su intelecto nunca dejó de impresionarme. Más de 5 años ahí, siendo perseguido por alguna especie de presencia todo el tiempo. Aún recordaba cada palabra de cada carta que me había escrito. Y esto era exactamente lo que él había querido comunicarme. Sin embargo, no estaba tan seguro de poder creerle. Tenía más preguntas que respuestas. Si eso fue todo lo que realmente sucedió, ¿por qué se esforzó tanto por ocultarlo durante todos estos años? Supongo que pensó que el castigo de estar en prisión sería la mejor forma de mantener a eso alejado de todos. Incluso quiso evitar su libertad pidiendo una defensa por desvaríos mentales. Y tal vez le preocupaba que si me lo decía a mí o a la abuela después de que lo encarcelaran, intentáramos conseguirle ayuda, ya fuera psiquiátrica o con alguna clase de exorcismo o algo así, pues eso no podría poner en riesgo a todos los involucrados. Aunque no estoy seguro de que el exorcismo estuviera permitido en ese tipo de cosas en la corte. También había una alta probabilidad de que nunca le dijera nada a la abuela porque le preocupaba que literalmente terminara matándola, especialmente después de todas las preocupaciones que ya le había causado. Es por eso que nunca planeó decírselo. Ella tiene un miedo muy profundo a los espíritus y un corazón muy poco saludable. Pero, ¿para qué molestarse en codificar su última carta? Sabía que probablemente la abrirían antes de permitirle que saliera de la prisión. Y probablemente también sabía que, al ser un código, no me llegaría a tiempo. Mi principal teoría es que pensó que si adivinaba pronto lo que decía, habría tomado medidas para evitar que se matara. No podía poner en peligro todo eso. E incluso si no lo hubieran abierto, seguramente asumió que no tendría las 5 cartas conmigo en la escuela y no podría descifrarla en cuanto la recibiera, impidiéndome llamar a la prisión para detenerlo. Cualquiera que fuera la razón para explicar las cosas de la forma en que lo hizo, todo me parecía, de nuevo, una evasiva, una forma de desviar la culpa de sí mismo. A medida que su mente se deterioraba en el aislamiento, me pregunté si no había maquinado esa otra idea en su propia cabeza para disociarse de sus acciones. Sin embargo, también estaba esa sensación extraña que tuve cuando lo toqué, ese peso que todavía no me había dejado. Y esta mañana juré, tan solo por un segundo, que cuando me di la vuelta al espejo, mi reflejo sonriente no era normal. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama de Blanco.